nosotros Roderick Navarro, dirigente nacional de la Resistencia y presidente del Centro de Pensamiento Cultural y Político Venezuela Futura. Un aplauso para él también, por favor. Bien, bueno, muchas gracias y bienvenido, Roderick. Gracias, Roberto. Buenos días. Ojalá no nos dé chikungunya aquí hoy, ¿no? Bien. Hoy les vengo a hablar de algo que es necesario entender y comprender por la situación que vivimos en el país, en el marco además de la conquista de la libertad. Quiero hablar sobre el problema real que estamos viviendo. Y más allá de que nosotros estemos ante la evidencia de que hay un problema político, problemas económicos, aquí lo realmente importante es que el problema es profundamente cultural. Todo lo demás es un reflejo de este problema. Y les quiero explicar hoy el porqué. Fíjense, hoy vivimos en un país donde no hay democracia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Bueno, hay muchos actores políticos que creen que aún vivimos en democracia. A pesar de que hay violación de derechos humanos, a pesar de que no hay instituciones donde se pueda garantizar jurídica y políticamente nuestros derechos, a pesar de que cada vez mayores controles en la economía y en todos nuestros aspectos de la vida, hay quienes dicen que aún hay democracia. Bajo una serie de valores y principios que soportan esta tesis, lo que es la tesis del déficit democrático. Y yo los he enumerado en 4, que son fundamentales. El primero es la solidaridad, el segundo es la compasión, el tercero es la bondad y el cuarto la caridad. Todos estos 4 valores son promovidos de manera coercitiva, es decir, a juro, ¿no? Y se supone que cuando uno siente caridad, uno siente solidaridad, es porque uno le nace. Pero aquí el mensaje de fondo es que no importa todo lo que esté pasando, lo importante es que nosotros seamos los buenos. Entonces, dándole mayor peso a esta manera de pensar, entonces se evita la posibilidad de nosotros defendernos de lo que verdaderamente nos está haciendo mal. Entonces, el primer postulado aquí es que es más importante para estos actores políticos ser buenos que defenderse del enemigo, por ponerlo así. ¿Y qué es el enemigo aquí? El enemigo es todo aquello que ha destruido nuestro país. Y lo ha destruido no solamente desde el punto de vista económico y social, como lo dije al principio, sino sobre todo desde el punto de vista moral. Aquí no es importante para estos actores defender lo primero que hay que defender, que es la libertad. Porque vivir sin libertad es como vegetar, pues, como ser un árbol, una cosa, pero no es vivir. En ese sentido, pues, quien no comparte estos valores de estos actores políticos, entonces entra en la categoría de lo que es malo, ¿no? Porque ellos además se hacen los monopolizadores de la moral. Ellos deciden qué es lo bueno y qué es lo malo, bajo la falsa premisa del libre albedrío, que le dicen a ustedes, bueno, pero ustedes son libres de decidir y de pensar lo que quieran, de tomar la decisión que quieran. Claro, pero cuando ustedes toman decisiones y no están de acuerdo con algo, entonces viene la categoría del insulto, que es obvia. Durante todo este tiempo ya no lo pueden esconder. O le dicen usted radical, o le dicen que es un fascista, o le dicen que es un violento. Por decir los 3 más famosos epítetos que ellos usan. Pero todo, dense cuenta que todo lo que no comulga con esos valores, con esa manera de pensar, entonces entran en esta otra categoría. Y fíjense que entran en esas categorías porque no utilizan argumentos políticos para poder responderle a ustedes el por qué no están de acuerdo con lo que ellos hacen, sino que entran en la discusión de lo moral. Esos actores son, uno, las 2 caras de la moneda, los que están en el poder, que son el partido de gobierno, y por otra parte, los que oficialmente se le oponen, que son la alternativa democrática llamada la Mesa de la Unidad. Todo lo que esté fuera de este círculo de acción política, pues obviamente entra en la categoría de lo que les acabo de decir, de lo radical, de lo fascista, de lo violento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los que nosotros, los que no pensamos como ellos, ni como uno ni como otro?
¿Qué nos acomuna a todos nosotros? Por lo menos en la resistencia. Lo primero que es la libertad como nuestro valor supremo. Nosotros creemos que no es posible vivir en democracia sin libertad. Eso es una mentira, es una ficción. De tal manera que nosotros apelamos al realismo político. A ver, la lucha hoy es por la libertad, primero. Segundo, por la democracia. Lo otro es que en la medida en que nosotros estemos claros, por lo menos en la resistencia lo decimos así, mientras nosotros estamos claros de cuál es la naturaleza de lo que estamos enfrentando, en esa medida nosotros entonces, uno, sabemos cuáles son las causas del problema, y no existe entonces ese tema de la confusión de la causa con el efecto. Y dos, entonces podemos ir a las reales soluciones que nos permiten abordar el problema y solucionarlo, desde nuestro rol como sociedad civil, como estudiantes, como profesionales, etc. Para nosotros sí es importante vencer al enemigo, porque no han sido nada buenos con nosotros como ciudadanos. El tema de las colas, el tema de la inseguridad, el tema de que no conseguimos empleo, nosotros estudiantes nos graduamos y ¿qué vamos a hacer? Nos vamos. O sea, vivimos en un país que está destruido y en verdad nosotros tenemos que enfrentarnos a eso, a las causas del problema, vencerlo y en consecuencia pues entonces continuar con nuestra vida de manera digna. Creemos que entonces, mientras la moral nuestra gira en torno a eso, entonces ya empieza a haber un cambio de raíz del problema. Podemos empezar a cambiar culturalmente esto. Y nosotros, en la medida en que argumentemos políticamente, porque lo que estamos haciendo política, nos basamos en eso, nuestros argumentos en los hechos políticos, en esa medida nosotros podemos ser más exitosos. Me detengo aquí un momento, fíjense. Todos los actores del sistema político actual, en su estado de decadencia, siempre se van a remitir a: lo importante no es ganar, lo importante es participar. No, es que nosotros no podemos ser los violentos, nosotros somos los buenos. No, es que nosotros sí sabemos, nosotros sí conocemos. Y eso pone un velo a todo lo que ha venido sucediendo en el pasado. En la medida en que nosotros evaluemos políticamente todo lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo y empecemos a contrastar qué es lo que sirve y lo que no sirve, en esa medida nosotros estamos más cerca de tomar las mejores decisiones. De esta manera que lo importante aquí es argumentar con los hechos, evaluar y tomar decisiones. Todo esto además nos lleva a una forma diferente de hacer la política, los que hacemos política. ¿Y esto por qué es importante? Porque la gente que no se dedica a lo político y a la política, entonces puede de alguna manera verse representado, primero en sus intereses y segundo en sus principios y sus valores. Porque el tema de la indiferencia, el tema de la apatía, yo les vengo a decir hoy que eso no existe, ¿no? Lo que existe aquí es que hay mayor cantidad de gente que está clara que lo que existe hoy no es lo que lo representa. Y es obvio que lo que no lo representa no lo va a seguir. No lo va a seguir porque hay un contraste muy fuerte allí. Y sobre todo en nosotros, los jóvenes. Por lo menos hablo en este caso por mí. Yo no me siento representado por ningún político de este país. No lo siento. Y me da una envidia cuando voy a otros países y veo a los jóvenes que hacen política y dicen: no, porque yo tengo aquí al señor tal, al académico tal. Pero yo no me pongo a pensar: bueno, ¿y dónde están aquí? ¿Qué político? ¿Qué? ¿Con qué yo puedo contrastar? ¿Con qué yo puedo decir? Son muy pocos los venezolanos que han asumido el rol político, además de representar o exponer nuestros valores y nuestros principios. Y para mí, por ejemplo, un ejemplo de eso, un caso de eso, del señor Juan Carlos Sosa Puro. Y por eso estamos juntos en esta tarea. Y si no hay quien represente hoy nuestros intereses como ciudadanos, bueno, ¿quién es? Bueno, esos son procesos que en el tiempo se van solucionando. En la medida en que uno se desmonte el actual sistema político, se quiebre, deslegitimándose, porque a medida que pasa esto, por otra parte, está el surgimiento de una nueva clase política, de un nuevo estamento político. ¿Y qué tiene esto de importante? En primer lugar, una nueva narrativa, que hay nuevos valores y nuevos principios. Hay una nueva corriente de pensamiento allí, político.
En segundo lugar, una manera diferente de hacer las cosas en lo político. Una manera diferente de hacer la política. Y en tercer lugar, eso da paso también a que organizaciones nuevas se formen en función de llevar a la práctica todo esto que se piensa y que se dice para hacerlo. Entonces nosotros estamos, compañeros, viviendo en un momento histórico en nuestro país que algunos tienen la angustia de que, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esto? Quizás Juan Carlos hable un poco más de esto. Pero los que nos vemos aquí durante 50 años más, los que no nos queremos ir del país, que de alguna manera pensamos mucho en esto, bueno, ¿qué va a pasar y qué vamos a hacer nosotros? Les digo, estamos viviendo un proceso histórico y político en el que un sistema está resquebrajándose hasta hacerlo de manera irreversible, pero a la vez está surgiendo un nuevo sistema político con nuevos referentes, nuevos valores y nuevas organizaciones políticas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que estamos estudiando, los que están trabajando, profesores, etc. Nosotros tenemos dos cosas por hacer, que es lo único que podemos hacer. En primer lugar, desobedecer al sistema político. Y eso es tan sencillo como no hacerle caso. Bueno, ¿y quiénes son los del sistema político? Repito, los que están en el poder y los que oficialmente se le oponen, que es la MUD. Lo que ellos llamen a hacer, la opción es no hacerles caso. Bueno, y está sencillo, y ellos van a seguir ahí. No. Porque en la medida en que se demuestre de manera pública que cada vez tienen menos apoyos, en esa medida, uno se deslegitima su discurso político. Ellos no tienen cómo justificar que ellos son los representantes de la gente, o ellos son lo que es la viva expresión del pueblo, como se hace llamar. Y dos, en esa medida también, todas las cosas que ellos quieran hacer no se logran. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Hacer ver al mundo que aquí hay una democracia. Les voy a decir algo. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros países, de conocer a muchos partidos políticos, a distintos dirigentes políticos importantes para Latinoamérica. Y cuando yo les digo, en mi país no hay democracia, en mi país hay un despotismo, ellos me dicen, bueno, pero Rodri, ¿cómo es ese despotismo, cómo es esa dictadura? Si ustedes van a elecciones, las roban, o las aceptan, y van a las otras, y así. ¿Cómo es eso? Explícame. Imagínate en la época de Gaddafi, ¿el tipo permitía eso? Es una dictadura, tal. Saddam Hussein lo permitía, ¿no? Pero ustedes sí, entonces ¿cómo es eso de que dictadura? ¿Cómo es eso de que violación de derechos humanos? Entonces, obviamente, ahí fue cuando entendí, ¿verdad? Es lógico. Entonces, nuestro rol es hacer ver que eso no es así, que aquí no hay democracia. Que aquí hay una clase política que está interesada en que eso se vea así. Bueno, ¿pero por qué? Porque eso se convirtió en un modus vivendi, es decir, una manera de existir en la política. ¿Y qué pasa? Nos quitan la Asamblea Nacional entonces si desconocemos y desobedecemos. Porque además el segundo paso es desconocer. No solamente no hacerles caso, sino además decir, no nos representan. Bueno, pero viene un proceso electoral, ¿qué podemos hacer? Allí no está la raíz del problema. Porque lo importante para el sistema es mantener el poder político nacional. Porque Venezuela forma parte de un proyecto político internacional de izquierda llamado Foro de Sao Paulo. Bueno, ¿y qué es eso? Eso es un proyecto en el que todos estos presidentes suramericanos que están en el ALBA, que están en la CELAC, con la compañía de Lula da Silva, con la compañía de los Castro, mantienen el poder político, económico y cultural de la región para hacer sus intereses geopolíticos. Bueno, ¿y qué tiene que ver nosotros con eso? ¿Venezuela qué tiene que ver con eso? Bueno, que Venezuela se convirtió en la caja chica de ese proyecto. Y ese proyecto seguirá fuerte en la medida en que aquí se siga viendo que hay una democracia. Y si aquí se sigue habiendo una democracia, nosotros, compañeros, no vamos a salir de este atolladero. Y nosotros no vamos a ver futuro en nuestro país. Y hablo como jóvenes, nosotros como jóvenes. Aquí la crisis se va a agravar. Aquí las posibilidades de pensar e irnos en este país van a crecer. Y eso nos va a llevar a un estado en el que
un estado de esclavitud. Y eso, como venezolanos, nosotros como generación, nosotros no nos lo podemos permitir. Entonces, en la medida en que desobedezcamos y desconozcamos al sistema, nosotros estaremos abriendo paso a la activación de otros mecanismos, unos en la Constitución, no electorales, para que aquí nosotros podamos ver la solución a estos problemas. Bueno, ¿y qué va a pasar aquí en los próximos días? Nosotros, ¿qué podemos hacer luego de entender este mensaje? Nosotros tenemos que hacernos multiplicadores de este mensaje. Porque hay muchísima gente que todavía cree que dentro de los actores políticos que existen hoy en Venezuela existe alguna solución, existe alguna esperanza. Y creo que no solamente porque más de la mitad de nuestras vidas, yo tengo 27, más o menos todos ustedes rondan entre los 20 y pico de años, más de la mitad de nuestras vidas se ha venido demostrando que lo que se ha venido haciendo no sirve para frenar el problema, ni siquiera para ponerle un coto, un muro de contención. Todo lo contrario, ha servido más bien para aceitar esa gran máquina devoradora de país que se llama socialismo. Nosotros tenemos que hacer entender a la población, a nuestras familias y a nuestros amigos que esto sí se le puede poner un parado. A veces no hay que demostrar en las calles con multitudinarias manifestaciones el músculo del que somos capaces de mover. A veces incluso demostrando con la cantidad de gente que no le hace caso a la MUD y al PSUV, también estamos demostrando el músculo que también somos capaces de mover. Hoy nos interesa que la gente, hoy nos interesa que la gente esté de acuerdo con nuestra postura. Porque en la medida que se está de acuerdo con nuestra postura, en esa medida nosotros nos estamos acercando a que la solución del problema sea más rápida. ¿Y por qué hablo de rapidez? ¿Por qué hablo de tiempo? Porque si nosotros nos ponemos a esperar a que algún Mesías venga a resolvernos el problema, pues nuestra juventud se extingue. Y creo que se ha extinguido bastante nuestra juventud viviendo en este problema. De esta manera que les invito a, primero, hacer las preguntas que ustedes consideren en torno a este tema, a profundizar en este contraste de lo moral, de lo que les quise explicar hoy, de cómo se comportan aquellos que están haciendo la labor política desde la MUD y desde el PSUV, y cómo nosotros podemos cambiar culturalmente nuestra forma de hacer las cosas para lograr una solución verdadera. Otra cosa que les quiero plantear es, como nosotros no tenemos la posibilidad de tener medios de comunicación masivos para darle exposición y difusión a nuestro mensaje, consideramos que es de absoluto sentido común, porque además todos los medios están cooptados por el sistema político, pues en esa medida nosotros utilicemos lo que nosotros sabemos usar bien, que son las redes sociales. Si todos tienen Twitter, úsenlo. Quien no tenga Twitter, abra su Twitter. Quien no tenga Facebook, abra su Facebook. Pero es necesario la utilización de nuestras redes sociales para darle difusión a nuestro mensaje y en esa medida tener un alcance mayor. Bueno, esto fue todo lo que les venía a exponer. Y entonces Juan Carlos continuará con la exposición que tiene.